Good morning, everyone. This is Father Carlos coming to you from Assumption Parish in Peekskill. In today's gospel, we hear Jesus telling his disciples that he did not come to abolish the law, but rather to fulfill it, to have people actually live out the law. And the thing is that the law existed centuries before Jesus Christ. And so through the times, people were accustomed to doing things a certain way, the way that they thought they were supposed to be lived out. But Jesus came and said, no, you're actually doing a little bit wrong. It needs to be tightened a little bit. It needs to be seen from a different perspective, so you're actually living the law the way that it's supposed to be lived. The same thing can be applied to us. Whenever we see the commandments, whenever we see the precepts that Jesus gave us to follow, do we follow them completely? Do we follow them the right way? Or do we take certain things that we like about our faith, and whatever we don't like, do we discard? Whatever we like, we put to the side because it's not something that is convenient or something that I am willing to accept right now. We have to remember also that the message of Christ was a message of truth above all things. And so let us inspect our lives. Am I someone who is following truly and living and fulfilling the law of Christ and the law of God? Or am I someone who's picking and choosing what I want to do? Let us not forget that the Lord tells us that whoever does not follow the law will be considered the least in the kingdom of God. But rather those who obey the law, who follow the commandments of Christ, will be considered the greatest in the kingdom of heaven. So let us all try to kind of polish a little bit the way that we follow the Lord, the way that we see the law of Christ and the law of the Father. And that way we will all be united together, being the great ones in heaven. God bless. Muy buenos días, queridos y queridas hermanas en Cristo. Este día el Evangelio nos habla justamente de cómo Jesús le dice a sus discípulos que Él no vino a destruir la ley, sino que más bien la vino a hacer cumplir. Esta ley de la que Él habla existió siglos y siglos años de Cristo, pero la gente empezaba a actuarla de la manera como ellos pensaban que debía ser vivida. Entonces Cristo vino y le dijo, no, están haciendo las cosas un poquito mal, tiene que ser un poquito más ajustada, tienen que verla de otra manera, de otra perspectiva, para que la vivan de la manera como tiene que ser vivida. Y esto es algo también que podemos nosotros relacionarnos con respecto a la ley de nuestro Señor. Cuando vemos las cosas de la fe, las cosas de la iglesia, son cosas, o los mandamientos, son cosas que nosotros los seguimos verdaderamente al pie de la letra, de la manera cómo debemos vivirlas, cómo debemos seguirlas, o estoy simplemente escogiendo cuáles son las cosas, cuáles son los mandamientos que quiero seguir y cuáles son los que no me gustan, para dejarlos más bien a un lado, porque no me traen ninguna conveniencia a mi vida. Recordemos cómo el Señor nos dice que las personas que no siguen esta ley, que no siguen la ley de Dios, van a ser considerados los más pequeños, los más bajos en el reino de Dios. Mientras aquellas personas que obedecen los mandamientos del Señor van a ser considerados los más grandes en el reino del Señor. Así que si hay algo que todavía dentro de nuestra fe, dentro de nuestra manera de vivir la ley, que hay que pulir un poquito, que hay que limpiarlo un poquito más, pidámosle al Señor que nos dé esa habilidad de vivir la ley, de vivir la fe de la manera en como Él nos la está pidiendo, para así todos, cuando lleguemos al cielo, podamos ser verdaderamente considerados uno de los grandes en el reino de Dios. Que el Señor los bendiga.